Welcome to the Comics Experience Graphic Novel of the Month Club for the month of November 2019, which sounds like a future date to me, 2019. We're almost at 2020. This terrifies me. And our book this month is The House by Paco Rocco, which is also La Casa by Paco Rocco, who joins us from Spain. And I wanna thank you, Paco, for being here all the way from Spain. It's 5 in the morning where he is. And so that's really a big sacrifice. So I really want to thank you. I also want to say really fast that we have Ricardo Padilla here, who is doing the translating for us because Paco's English is not great. So we'll do a translated show, which is something we've never tried before. I think this will be great, though. The book is terrific. It's a very smart, sensitive book about a family whose father has died and how the children have to go and look after the property that's left over in the house and all the memories that it entails and how it affects them as people. And it's a powerful book, and it's a wonderful book. And I want to thank you, Paco, for this book. And I should probably stop talking and translate for a second. Sí, primeramente queremos dar la bienvenida a todos que están aquí en el Comics Experience de San Francisco. Hoy día tenemos el honor de hablar con el señor Paco Roca, que es el escritor y dibujante del gran libro La Casa. Y Brian está muy orgulloso de tener al artista aquí con nosotros, Paco Roca, desde España, que agradece mucho que son las 5 de la mañana ya en España, pero tenía este gran... Quería definitivamente hablar con Paco porque este libro le ha afectado mucho, que es un gran libro con sencillez, pero también con poder de una familia que ha sufrido una pérdida, pero tienen esta casa con memorias. Y solo le quería dar la bienvenida a Paco y las gracias por atender. Muchas gracias. La verdad es que estoy encantado de estar ahí con vosotros y bueno, y que me parece una gran iniciativa este tipo de charlas y como hablábamos antes, vi la de Jaime Hernández y me parece que es muy interesante. That he's very appreciative for the invitation. He thinks this is an excellent idea to create conversation about, novels and comics, and he was able to see the one that you did earlier with Jaime Hernandez, so he's just glad to be part of it. Oh, excellent. I appreciate that. I appreciate that a lot. So my first question is, and this is always my first question, and I think this is a question too that transcends national barriers. Why comics? Of all of the things that you could do in the world, what it is about comics that makes you go, that's my art form? Brian te quiere tirar la primera pregunta que siempre pregunta a todos los artistas de todos los artes, de todos los talentos que uno puede tener. ¿Por qué te has dedicado al arte de los cómics? ¿Por qué cómics en tu vida? Bueno, a mí lo que me gusta es contar historias y me gusta hacerlo desde que era pequeño. Yo creo que el cómic es de las cosas más democráticas o más fáciles de hacer. A mí me gustaba el cómic y me gustaba dibujar. Seguramente podría haber hecho también animación o cine, pero es verdad que eso es algo que se escapa a lo que un chaval de una familia humilde, como era mi caso, podía hacer, ¿no? Sin embargo, el cómic era perfecto para dibujar y para contar historias. No, he says it's a good question, but he's been a natural-born storyteller ever since he was small, but he also started drawing when he was small, and he's always felt that comics is one of the most accessible and democratic art forms that there is, especially for himself coming from a humble family. He felt that was one of the things he could do easily. Later on, he picked up coding, and he could have done maybe animation and film, but he says that, drawing and doing comics has always been with him. What's the earliest comic you can remember reading? Si te recuerdas el primer cómics que leíste o el primer que te afectó? El primero que me afectó, sí, que fue un álbum de Tintín. Tintín y los cigarros del faraón. Oh. Puede que sea el cómic... The Egyptian one, the Tintin one. Okay. That was the first one he saw, and it rocked his world. And Puede que sea el cómic que más veces he leído en mi vida. Y con ese cómic yo creo que descubrí lo que es la magia de tanto mirarlo, lo que es la magia del cómic. Y es que la lectura es totalmente anárquica. Puedes ir de un lado a otro de la página sin seguir ningún orden.
y lo que me encantaba de niño es detenerme en una viñeta en concreto y podía pasarme un buen rato mirándola, ¿no? Yo creo que esa es la magia que tienen los cómics y por lo que me gustan y me dedico a esto. Wow. He says that Egyptian One is probably the number one comic that he's read the most times in his whole life. And he says, but the interesting thing is that, you know, now he realizes that the dialogue is pretty archaic. Sure. But he's the type of fan that he could just stare at the images over and Yeah. over again. And just sometimes, for inspiration, he'll just look at an image from that comic and just stare at it and love it. Yeah, yeah. And when you were drawing as a kid, were you drawing? Were you trying to mimic Hergé, or were you doing original work? La pregunta es que cuando comenzaste a dibujar de niño, ¿era tu meta seguir el ejemplo de Hergé o cómo comenzaste a hacer tu propio estilo? No, yo creo que el primer ejemplo sería el de los dibujantes españoles de los años 50 y 60. Había en España una editorial que se llamaba Bruguera, que era, bueno, era como muy popular y tenía un estilo muy humorístico, un poco al estilo de Franquin, el belga. Entonces yo creo que empecé copiando ese tipo de dibujos humorísticos. He says like in the periodicals there used to also be like old-time comic strips that were basically humorous, Okay. but very naturalistic. And he said that if he copied anybody, it was probably those Spanish artists from the 50s and 60s who would Okay. come out in periodicals and stuff like that. So older comic books. Okay. Tengo un cómic que es este de aquí, que se llama ¿Se ve? Oh, sí, el invierno del dibujante. Sí, que lo publicará dentro de poco Fantagraphics y es un homenaje a esos dibujantes. Oh, that this is his new book that's coming out by Fantagraphics. Oh, nice. And it's an homage to those old-time comic book Oh, cool. writers Oh, very cool. of the 50s and 60s Very cool. that he copied. Were they like adventure strips or? ¿Eran de chiste o qué tipo de historias eran? Sí, era cómic infantil. Oh, like children's comics. Okay. ¿Pero de qué tipo? ¿De Pero- aventura o de...? No, bueno, es que es lo que me parece interesante y es que estamos hablando de los años 50, que en España había una dictadura. Entonces ellos empezaron haciendo un tipo de cómic que era un cómic muy, muy realista. Era infantil, pero era realista en el sentido de que eran, pues, los personajes eran, pues, la portera de un edificio, dos viudas, un pobre. Digamos que era un tipo de cómic realista, más al estilo de Jaime Hernández o de la novela gráfica que de la aventura tipo Asterix o tipo Tintín. No, he says that we have to remember in the 50s and 60s in Spain, it was a fascist government. Sure. Artists couldn't really express themselves. But these artists had like little comic vignettes, like maybe it was a doorman, maybe it was two little kids playing, but with like different themes like hidden underneath, but very like initially like simplistic little images, but like beautifully drawn with hidden meanings. Okay. And Pero la censura en la dictadura acabó con ese tipo de cómic porque, en cierta forma, era una crítica social. Entonces, a partir de cierto momento, y es el momento que cuento en el cómic, ese tipo de cómic infantil pasa a ser como más fantasioso, más de agentes secretos, de personajes más fantásticos que realistas. That even under the fascist government, those type of like children's like humoristic comics also got censored, and which was bad for those older artists. But he said that kind of brought in like the adventure, like space, secret agent sure. comics into the genre. But those like realistic, kind of like slice of life kind of comics is what he initially started copying and reading. Interesting. As a child, he responded to that. Qué interesante que desde joven te gustó ese tipo de comics, que ese te atrayó. Sí, yo creo que los que nos gustan los cómics tenemos digamos, un gusto por todo lo que esté dibujado. Y a mí me encanta ver dibujadas las cosas cotidianas. Pues cómo alguien come, cómo alguien hace su vida normal. O sea, me encantan las aventuras, pero ese tipo de historias cotidianas es algo que siempre me ha gustado. He says that as a comic book artist, and it might be true to other people who do comics, what he really loves is the level of the art
And he said those old-time writers were perfect at showing just like daily stuff, like eating at a table or depictions of a neighborhood. That for him, it wasn't like the adventure and the explosions, but just the beauty of the art and the daily life that was depicted. That really, attracted him. De hecho, mi álbum favorito de Tintín son Las joyas de la Castafiore, que es un cómic que no tiene aventura. Las joyas de la Castafiore es uno de los últimos álbumes que hizo Hergé. Y es una historia en una casa y es la relación entre el Capitán Haddock y Castafiore. O sea, no hay aventura y no hay lugares exóticos, sino que es casi como una historia realista. I haven't heard about that, but he said that his probably favorite Hergé is the one that Hergé did toward the Las end. joyas de la Castafiore. The Jewels of the Catastrophe? It's not what it's called in English, but it's the Castelliforil's Jewels or something like Something like that, but he said not a lot of adventure, but just kind of like... Sure. I would still argue that in most Tintins, every 4 or 5 pages... Oh, he has it, yes. Yeah. Castellifiore. Okay. Yeah. Still every 3 or 4 pages, there's people are running and yelling at least. Yeah. Brian dice que sí hay mucha aventura en ese cómic también. Sí, también. What was your first professional work? Actually, we don't ask that question. Let's ask the question of did you study art in school? Did you study comics art? Did you study something else? Que él quiere saber si esto es lo que estudiaste en la universidad, dibujando, haciendo cómics. No. ¿Eso te enseñaron en el colegio? No, yo estudié diseño gráfico, graphic design. Graphic design. Advertising. Sí, porque no había nada cuando yo estudié que se pareciese al cómic. Pero sí que dentro de esta disciplina había una asignatura que era ilustración y otra asignatura que era historia del cómic. Entonces es lo más parecido que encontré a poder estudiar cómic. Oh, so yeah, you're right. He took graphic design and marketing, but that he was fortunate that in that, major, that they did have a lot of illustration classes. So that kind of really attracted him, illustration, design. So within that graphic design field, he, gravitated to that. So let's talk. Casi 20 años, desde los 17 hasta que hice arrugas, viví del diseño y de la publicidad. Wow, but that he's been fortunate though that basically since he's been 17 for the last 20 years he's been able to make a living from comics. Oh, that's fantastic. And his other design work. That's fantastic. In terms of the native Spanish comics industry, especially when he was 17, the European Union didn't exist then. What was the native Spanish comics industry like then, and what is it like now? I can follow up on that too, but... No, Brian tiene el interés de saber, puesto que has estado haciendo desde 17, de qué era la atmósfera, qué era el tipo de tiendas que vendieron este tipo de cómics. ¿Cómo era la situación en ese tiempo para cómics, en España, para escritores españoles? ¿Había un mercado? Bueno, la verdad es que hubo un mercado muy importante en los años 80. En los años 80 en España se vendían muchísimos cómics porque existían las revistas. Entonces todos los kioscos vendían revistas y había revistas de todo tipo. Y en España se publicaba desde Richard Corben, a Robert Crumb, a Moebius, y todo esto se publicaba muchísimo en los años 80. He said that Spain really had an opening of freedom and stuff like that, so a lot of comics started exploding in the 80s. R. Crumb, Moebius, finally became available in Spain. And in Spain they have a big literary thing where like almost on every corner there's a newsstand selling comics, selling books, selling newspapers. So that's when it really started. The 80s is when they had access to a lot of different stuff. Sure. Pero en los años 90 desaparecieron todas las revistas y esto era como un desierto. No había nada y quien quería publicar tenía que irse a Francia.
Oh, but there was like a big like economic thing in the 90s where a lot of the comics that were publishing comics went out of business, so people had to go out of Spain to publish and sell. Is there still... Cuando yo quise publicar eran finales de los 90 y ya habían desaparecido todas las revistas. Solamente quedaban dos revistas. Una era el Víbora, que era una revista underground, y ahí es donde publicaba gente como Shelton, como Robert Crumb, como Liberatore, como los mejores autores a nivel internacional. Y ahí era muy difícil empezar. Pero esta editorial tenía otra revista que era el Kiss Comics, que era una revista pornográfica. Y ahí es donde yo empecé a publicar, haciendo porno. Qué escándalo. No, he said that in the 90s a lot of the publishing houses went under. So really, by the time he started wanting to publish in the late 90s, there was only like a couple comics-based magazines, periodicals that were still publishing, and one was basically like focusing on underground comics like Shelton and R. Crumb. Yeah. But he said they also had another offshoot, which was kind of like pornographic comics. Okay. And that's where he got his start. Oh, really? Really? Pornograph. I like that. That's fine. Ya agarraste la atención de Brian. That's good. So from my, we don't necessarily hear about things in America. The only magazine, the only publication I'm familiar with is, I want to say it's La Vibora. That's the one. Is it the one? Yeah. Is that the pornographic one? No, that was the major. The underground. That was the underground one. Very good. Okay. I'm just making sure I understand. No, Brian dijo que sí oyó de la víbora, pero quería saber si esa era la pornográfica. No. Esa era la revista underground. Ahí publicaba Jaime Hernández, por ejemplo. Yeah, it's the underground one that would show like Jaime. Okay, so it's essentially heavy metal Yes. hurlons. Yeah. Does it have international distribution or is it just in Spain? Y la víbora solo en España, ¿verdad? ¿O también se vende en otros países también? ¿O? No, yo creo que solamente se vendía en España. Only in Spain. Only in Spain, okay. And do you have any idea like what its circulation was? Is it ¿Y como hundreds of thousands, millions? What is ¿Y it? como cuántos vendían en su época? ¿Miles? ¿10,000? Sí, 10.000. Yo creo que en su mejor momento debían de vender unos 40.000 o 50.000 al mes. 40,000, 50,000 a month. Okay, that's very good. That's very good. Excelente. And so you studied graphic design. What was your entry point into comics themselves? So, cuando estabas estudiando diseño gráfico, ¿cuál era la puerta que se abrió o qué te empujó a comenzar en comics cuando estabas estudiando diseño gráfico? Bueno, la verdad es que empecé muy tarde a dibujar cómics. Yo empecé a trabajar a los 17 años en publicidad haciendo storyboards, porque era lo más parecido a hacer cómics. Con el tiempo me monté mi propio estudio y la verdad es que la publicidad, pues a finales de los 80 y los 90 daba mucho dinero y como no había nada de cómic en España, la verdad es que lo abandoné bastante y prácticamente hasta que no hice estas historias pornográficas que yo ya tendría como 25 o 27 años, la verdad es que no había vuelto a tener otro contacto con el mundo del cómic. Wow, no nos tienes interés en esos dibujos. But he said that for a long time, he did work in publicity, PR, and that was very lucrative, especially in the Spain of his time. And that it was really hard to let that go. But after he started selling quite a bit of his pornographic pieces, that kind of gave him the freedom to do his own independent stuff. That's fascinating. I told him I'm interested in the pornographic stuff. Yeah, yes. Okay. Yes, that's actually been brought over into America and translated to some degree. Brian dice que ha visto ediciones de este comic también. Yeah. Y esto es el Víbora. Okay. And then they're kind of indistinguishable. I love Spain. Right? I mean, they look basically the same. That one's actually worse. Dice que ese se mira peor que el otro. Se mira más pornográfico. So you started doing porno work. How did you get offered that? How did that start? Now Brian quiere saber cómo hasta te dieron esa oferta para dar pornográfico. ¿Cómo se abrió esa puerta? ¿Quién conociste? Bueno, como decíamos antes, la verdad es que yo me dedicaba a la publicidad y me iba muy bien, pero
pero llegó un momento de crisis personal en la que pensaba bueno, que estaba harto de la publicidad y quería recuperar lo que era mi sueño infantil, que era dibujar cómics y contar historias. Entonces yo pensé en el Víbora, en empezar por una revista, que era lo habitual, pero como decía, el Víbora estaba llena de grandes autores, así que pensé que en esta revista pornográfica sería más fácil. Llevé una historia a su editor, le gustó, y a partir de ahí empecé a publicar en esta revista pornográfica, pero también me di cuenta que no había mucho margen de libertad dentro de la pornografía, que te decían que tenía que ser sexo explícito. Así que en cuanto pude, me pasé al Víbora. Interesting. Yeah, he said that, you know, his dream was to be in Vibra, but they would basically focus on well-known classic underground artists. So his only shot to get in was to do the pornographic ones, and he would just bombard, you know, the editor. And since he had a lot of background in storyboarding, he had like different pornographic storyboards, and that's kind of what got him in. But he said after a while that even that became restrictive because you know, they were very traditional and it had to be explicit. They didn't let him be creative in his pornographic things. So that probably woke him up to say, you know what, I need to do my own independent stuff. Interesting. And so he was writing and drawing. He was writing this as well. It wasn't he wasn't working off someone else's scripts. Right. Okay. Exactly. And what's the just because I'm really fascinated by this, what's the submission process for porno comics work? Is it because most of the stuff that I've seen from Kiss is very photorealistic as opposed to cartoony. Is there just talk more about that. I'm fascinated by this. Sí, now tienes el interés completo de Brian en este tema porque si él se recuerda los copias de Kiss que él miró, él dice que el porno está muy realístico, ya miró como fotos. So está pensando, ¿esa es la razón que te aceptaron porque tu estilo así era como más realístico, como foto? Claro, yo venía del mundo de la publicidad y en el mundo de la publicidad el tipo de ilustración que yo hacía era ilustración realista. Yo trabajaba mucho haciendo de todo, cosas que no existían y que en aquel momento todavía no existía el retoque fotográfico, cosas realistas las hacía yo. Con lo cual, ese estilo tan realista que utilizaba fondos en 3D, filtros, programas digitales y demás, digamos que todo eso funcionó muy bien para crear un estilo gráfico que era bastante novedoso en su momento. No, he says exactly that. Since his background in publicity and marketing, that he was, you know, doing a lot of realistic stuff, and when he had his storyboards to show to the editors, that it fit into their style because that's what they really were into, the most realistic photo. And then when he started, he was using a lot of filters, the beginning of digital stuff. Okay. So that's why his stuff really stood out and was attractive. Y muchas veces pongo el ejemplo del cambio de estilo, ¿no? De aquellas primeras historias, ¿no? O este tipo de dibujo de aquí a la casa, ¿no? Que gráficamente no tienen nada que ver. Porque, en primer lugar, he did those covers to like the casa, how it changed in the casa, he was able to do more shading, more, you know, different stuff than the real pulp graphic style that he started with. En aquella época estaba como muy influenciado por el tipo de cómic francés y americano de gente como Richard Corben o como gente que publicaba en la revista Metal Hurlant, que digamos que casi que el dibujo era el fin del cómic, es decir, era como una especie de explosión visual, ¿no? Parecía que el cómic that he prefers to use the image as part of the story. Yeah. It no longer is the standalone, and that was kind of basically when he started in porno. It was like, that was the attraction, that was the end all, the image. But now, as he's grown, he prefers to have the image be just part of the story. Agreed. So the transition from doing Kiss to doing El Vibora, is that, were there barriers put in his way as a creator, or could you pass freely between those worlds? Yeah. Y también la pregunta es que si había muchas barreras
entre trabajando en revistas como Kiss y La Víbora? ¿Era fácil entrar a otros estilos de dibujar o las puertas estaban abiertas? ¿Uno podía hacer varias cosas si quisieras? ¿O cómo era Bueno, la cambiar verdad de es que un no estilo había a otro? nada más. ¿Cómo? No había nada más en España. En España era la única posibilidad de publicar una revista, Wow. era el Víbora. Si querías hacer otro tipo de cómic, hacer un álbum más a la francesa, Mm. tenías que irte a Francia. En Wow. España, prácticamente en los 90, desapareció toda la industria. Prácticamente no había posibilidad de poder vivir de los cómics. Así que todos los autores acabaron yéndose trabajando desde España, pero trabajando para el mercado francés o para el mercado americano de superhéroes. Wow. So he was saying that, when he started in the 90s, it was either La Vibra or nothing else. So you had to accede to their, design requirements, their style of images. There was nothing else in Spain. So that's why a lot of talented artists either moved into the French market or moved to Spain or went to the United States to try to work in the superhero Sure. industry. There was nothing else. You had to accede to their requirements, La Vibra and Kiss. So. Sure. But as an artist, because Paco has won a number of awards, he's clearly set his own path there. I'm just trying to understand the jump from one to the other. Like how what were the steps involved? Was he able to control what he wanted to do? Did I ask that question right? Yeah, no, la cosa es que quiere investigar un poquito más en detalle, Sí. porque se mira cómo comenzaste, pero nada es obvio cómo has crecido, tus propias historias. ¿Cómo Sí. pasó eso? ¿Cómo pasó que esa puerta se abrió? ¿Cómo pudiste cambiar totalmente a ese estado de la Sí. casa, ese estilo? ¿Cómo? Because he clearly wants to do a different kind of comics than he's being offered. Sí, porque, y sabemos que ya has recibido honores, bien respetado, pero la pregunta es cómo comenzó eso, cómo se abrió esa puerta para hacer algo como la casa. Bueno, la verdad es que, claro, fue cosa de cuestión de muchos años y yo creo que también de un cambio editorial, tanto en España como también en Francia. Yo lo primero que, digamos, que publiqué en este estilo, voy a pasar un poco rápido por todo ello, pero quizás lo primero para mí, el gran cambio, podría ser el Juego Louvre o El Faro, que yo creo que es lo más parecido ya a la novela gráfica. Y creo que es un poco influencia de todos los que hablábamos antes, tanto de Jaime Hernández como de Daniel Close, como de Jason Lutes, que soy también un gran admirador de Jason Lutes. Todos estos autores empezaban a publicar también en España. Entonces, era un tipo de cómic muy diferente al que yo había visto. Y empezaron a haber editoriales que dejaban la posibilidad de hacer este tipo de cosas. So you said finally, after many years, it was an editorial change in himself where he started seeing, not only did that editorial style start changing him, but finally other people in Spain also started looking at the possibilities of comics, and then it finally started opening up. So he saw his chance and started developing more his own style. So is this? Yo creo que lo que llamamos graphic novel es tanto como es tanto labor del autor como labor del editor. Es decir, el mundo editorial, sobre todo el francés, es muy conservador, porque les va muy bien con las cosas que hacen, con sus personajes, las series, el formato álbum y demás, con lo cual ha sido muy difícil ese cambio. Cuando yo publiqué Arrugas, lo publiqué, Wrinkles, lo publiqué en una editorial francesa, una gran editorial. Y cuando lo terminé, me dijeron que quería hacer. Y yo le dije que quería seguir haciendo, pues igual que Wrinkles, algo más parecido a la graphic novel. Y ellos me dijeron que eso no era negocio, que no era negocio ni para mí ni para ellos, que me inventase un personaje
que hiciese una serie y que ahí estaba el negocio. Yo creo que llegar a la casa, a The House, ha sido un trabajo tanto mío como de mi editorial, de apostar por otro tipo de cómic diferente. Interesting. He says that a major part of it has been just the editorial chances and choices that he's taken. Because just as an example, I guess Wrinkles first got published and supported by a French publishing company. And, after that success, they came to him and said, what do you want to do? And Paco, kind of communicated that he wanted to continue this graphic novel vein. And he got really big resistance. He was like, oh, no, there's no money in that. You need to develop like a comic book series, characters that people can follow. That serialized in the magazine. Right, yes. And they were like telling them, back away from stuff like that. I mean, this was cool, but you could really be a much bigger success and if you did like the serialization and the characters, the cozy characters. But that's what he's saying, that's probably the biggest change lately is just the cozy characters? Was that the phrasing I heard? Yeah. Okay. Or like comforting. No, I understand that. I like that is a thing that a publisher wants. Wrinkles was not serialized. Pero no era serie Arrugas también como así serie francés con diferentes títulos y capítulos o siempre era solo No, fue ya hecho una obra de principio a fin. Oh, okay. Fue porque esta gran editorial de mainstream, de un tipo de álbum como muy para todos los públicos, de personajes, lo que hablamos antes de la industria típica francesa, tenía una nueva colección de graphic novel, porque una editorial francesa, que es la asociación, había publicado Persepolis. Entonces, pues se dieron cuenta de que podía haber un negocio en todo esto. Entonces habían creado un nuevo sello dentro de la editorial para la graphic novel. Y entonces yo llegué a Arrugas en el momento en el que estaban empezando con ella y les encajó. Pero también se dieron cuenta de que realmente eso para ellos, para una editorial como ellos, no era negocio. Oh, that he was fortunate that at the time that he had the complete Wrinkles, that when he pitched it to the traditional French publishing house, they had just been part of the success of Persepolis. Yes. Okay. So they saw that was his opening. They saw that they could do a graphic novel. So that's how he got in. But later on, they kept pushing the other stuff on him. Did he try to pitch Wrinkles in Spain? Y de seguro usted trató de ofrecer Arrugas a los editoriales en España o eso nunca pasó. Bueno, eso fue lo que cambió todo para mí, y es que Arrugas se publicó en esta editorial francesa y y funcionó en Francia, pero tampoco demasiado bien. Sin embargo, en España, como te contaba antes, ha vendido 70.000 ejemplares, con lo cual me hizo replantearme las cosas. Dejé de trabajar con esta editorial francesa, porque además me di cuenta que no tenían, digamos, que el mismo enfoque hacia nuevo cómic que tenía yo. Y busqué una editorial española, que era la editorial que me había publicado Arrugas en su edición española, y a partir de ahí he seguido publicando con esta editorial ya solamente en España, y ellos venden mis derechos fuera del mundo, o fuera de España. He says his career has been like a series of happy accidents because he was published by this French, publishing house. It wasn't that very big a success, Arrugas, in France compared to their other titles. But the lucky thing is that when he took it over to Spain, it was a big smash. And from that success in Spain, he was able to, leave his job and focus in on that. Interesting. So who's publishing it? Is El Vibora still? Is it still ongoing? Actually, would be one question because I don't know. Is it? Yeah. Entonces, ¿todavía existe Víbora? ¿Todavía lo publican? No. Cerró a principios del 2000. Like right at 2000, year 2000. Okay. So no like longer. Almost 20 years. Wow. Yeah, no longer. Wow. And so what was the Spanish market like in the loss of the big anthology magazine? Like, did publishers rush to fill the space, or was it fallow for many years? Yeah. So su interés es sabiendo después que fallecieron estos
periódicos y cosas así. ¿Qué era el espíritu en el mercado español? ¿Qué llenó ese hoyo después que ya no se publicaban cosas Sí, como la Biblia? bueno, quedaron las pequeñas editoriales independientes, Independiente. que eran muy pequeñas y hacían, pues bueno, un tipo de cómic que acabó siendo como bastante minoritario. No había lectores para ello. De hecho, mi editorial, con la que trabajo ahora, que se llama Astiberri, nació en esta época, como editorial independiente pequeña. Mm, that a whole bunch of really small independent publishers, small print, really low print, popped up in that to fill the void. And luckily, his main publisher now that publishes him in Spain was one of those Okay. small independents that became successful and grew, and that's the one that handles his international rights now. So, and it sounds to me like Kiss and Viboro were the majority of the market at the moment that they died. Is that correct? You're right. You said it like kind of like a heavy metal. Yeah, and so it was a huge loss when they went away. Yes. ¿Y usted sintió esa gran pérdida cuando cosas como Kiss y el Víbora fallecieron, o ya era tiempo para algo nuevo, o sí se sintió esa pérdida? Bueno, yo creo que ya no tenía mucho sentido una revista como El Víbora. Habían desaparecido no solamente en España, sino en Francia también habían desaparecido todas las revistas. El formato revista parecía que era algo que no tenía futuro. Yo creo que también porque los lectores se dieron cuenta de que era estirar mucho el material, porque primero aparecía en la revista y después se recopilaba en álbumes. Entonces, al final, la gente, lo que hacían los lectores, esperaban a que apareciese el álbum y no compraban la revista, ¿no? Era un negocio, una industria que se basaba en duplicar, en cierta forma, el material, ¿no? He said that, with the rise of, I guess, online stuff, that it was kind of a dying thing because their business model was serialize it in something like Víbora or Kiss, and then they would publish the compendium, of stuff. So people weren't buying the magazine anymore, waiting for the Sure. for the collections to come out, Believe me, I understand that. or wanting to Yeah. see it online. Yeah. So with the whole, death of publishing, that was one of the things that really died out. And he said even in France, some of the same type of magazines died out. Sure. So this is what I was trying to get to is, I mean, it feels from the outside like this was a cultural moment where print was kind of dying. And yet, in our pre-interview, he was talking about how it's the most vibrant Spanish market that it's ever been. So this is kind of the thing that I'm trying to understand of how did it go from being at this low point to being to this high point. Sí, Paco, lo que le interesa, Brian, ya que estamos hablando y comunicando, es cómo apareció, porque de un lado, es cierto, ya se acabaron estas revistas, pero al mismo tiempo más gente están leyendo tus obras y los graphic novels, y se mira como más gente están comenzando a conocer los graphic novels. So, ¿qué usted piensa cambió en España o para este nuevo nivel donde gente sí les gusta los graphic novels? ¿Están Bueno, yo creo apoyando tu trabajo? que ha habido un cúmulo de circunstancias, ¿no? por las que ahora funciona la novela gráfica en España, ¿no? Por un lado, yo creo que por casos como el mío, en el sentido de que autores que antes publicaban para el mercado francés lo hacían además al gusto francés, es decir, un editor hacía una selección y tú llegabas con un proyecto y te decía, esto no es comercial para Francia, no lo publico, ¿no? Entonces, eso material, aunque fuesen españoles, eso que se publicaba en Francia, luego se editaba en España. Pero, lógicamente, el gusto francés y el gusto español no tienen por qué coincidir. Había cosas que sí que funcionaban, pero muchas de ellas no. Entonces, yo creo que casos como el mío y como el de muchos autores, que empezamos a apostar por nuestro propio mercado. Es decir, pensábamos, pues más o menos lo que tú eres autor,
pero al mismo tiempo también formas parte de una sociedad, ¿no? Entonces vas viendo lo que funciona, los temas que pueden ser de interés, un tipo de dibujo que puede estar más, digamos, más común a toda la gente. Entonces yo creo que uno de los motivos por los que la novela gráfica funcionó en España fue porque algunos autores empezamos a apostar por publicar para el mercado español y no para el mercado francés. Oh, interesting. He says that before, since France was like the big major sales factor, that even if you were a Spanish creator and you published with a French publishing house, they kind of molded you to the French market. It had to be this way. It had to appeal to French sensibilities. But after the death of like the other periodicals and stuff like that, that independent publishers started not being afraid of focusing on the Spanish market. So he says that's been a major factor in his success, is that he doesn't try to craft a French version of a comic book, that they're actually now dealing with Spanish themes, dealing in a Spanish style that is more accessible, and the people have responded, and that's why, you know, he's enjoying, you know, major success in Spain right now. Yeah, that makes a lot of sense. Otro de los motivos, creo yo, es que hemos conseguido un público generalista que antes no existía, es decir, un tipo de público que quizás nunca había leído cómics, que igual en su infancia leyó, no sé, de Spider-Man o Tintín, pero que no había vuelto a leer cómics y se ha enganchado con este formato de novela gráfica, ¿no? De algo más parecido a la novela, que no tiene que haber seguido una serie durante años, sino que puede ir a la librería, comprar uno e igual no vuelve a leer un cómic hasta pasados unos años. Digamos que ese es un tipo de público que hemos conseguido y que antes no existía. Yeah, I think lo mismo aquí. He says that the lucky thing too is that he feels that they've created a new marketplace too. He says that people that are reading graphic novels now, or maybe people as kids would read Spider-Man, but now that they're more apt to like pick up on a nice, interesting graphic novel, you know, and, you know, dig into that like they may have done just like a regular, you know, Sure. book or anything. Like there is a new audience that they've created that are enjoying like high-level graphic novels that are literary. Absolutely. I think that's Ese nuevo tipo de público yo creo que ha hecho que estemos mucho más presentes en los medios y el cómic aparezca continuamente en la prensa, en la radio, en la televisión, que estemos incluso en museos, en bibliotecas, en la universidad. Al haber conseguido ese público generalista, en cierta forma, nuestro medio se ha normalizado. Wow. Well, that because of the success of the graphic novel in Spain and the popularity that is growing, you know, every day, that they've become more respected as an art form in Spain. And that's why now they're being respected in museums and you know, educational areas. Yeah. Now that art form is being elevated. He says because everybody's raising their game, that the graphic novel is really at its height in Spain. Yeah. So it's really becoming respected, and they're getting a lot of good feedback. I understand. The house was who published the house originally? How did the house come about? ¿Cuál editorial publicó a la casa primeramente? ¿Cómo? Astiberri. ¿Cómo? Astiberri, mi editorial española. Is Spanish or French? No, his Spanish publisher. Spanish publisher. So native to Spanish. So, Sí, ahora ya todo lo que publico, todo lo que hago, lo hago para una editorial española. okay, so no comenzó en ninguna editorial francesa. Este es todo español. So this is the first one that was just totally from The first Spanish. one. Okay, very good. Okay. Totally Spanish publisher. And what was the process in terms of pitching it? Had he reached the point in his career where they just took the book, or did he have to actually pitch it? What was that like? Y él tiene curiosidad, ¿tenías que vender la idea de la casa mucho o ya estabas de un nivel de prestigio donde ellos dijeron, oh sí, Paco, la casa está bien, o tenías que vender esta idea? No, la verdad es que tengo la suerte de que ahora ya no tengo que vender la idea. Como te decía antes, prácticamente desde después de Arrugas trabajo con la misma editorial y hemos crecido juntos. Ellos han crecido al mismo tiempo que yo. Ellos pasaron de ser fan editores, ninguno de ellos vivía de la edición, a poder vivir de la editorial, incluso a crecer. Ahora deben ser como unas 12 personas las que trabajan en la editorial.
Y yo también, yo he pasado de vivir de la publicidad a únicamente vivir de los cómics. Entonces tenemos ya una relación muy larga, incluso de amistad, con lo cual, pues bueno, no tengo la necesidad de venderles la idea. No, that after the huge success of Wrinkles in Spain, he no longer has to sell his ideas or pitch. That's nice. And the fun thing about his publishing house is that they've grown with him. When he first started them, they were basically all fans, fan editors, you know, fanboys and stuff like that. But with the success of the Wrinkles and now La Casa, that small publishing house that started with 2 now, you know, has a staff of 12. Great. And they keep growing and growing. Nice. So Nice. That's what you want to hear. You want to hear things like that. Brian dice que esas son las historias que le alegran. Eso quiere oír, que lo apoyan y Sí. que uno puede crecer así. Sí, yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Se han dado una serie de circunstancias que han hecho posible, pues bueno, casos como este, ¿no? Que cada vez, pues bueno, afortunadamente se vendan más. Fíjate que esta editorial con la que trabajo, en los años 90 y principios del 2000, casi todo lo que publicaban era extranjero. Prácticamente eran compra de derechos de otros países. Y ahora prácticamente todo lo que publican es de autores españoles. Paco's starting to seem like a very humble guy, but he says that he's just fortunate, a recipient of a lot of fortunate accidents. Sure. But the fun thing about that he has a good relation with his publishing house, and he says that, you know, when he first met them, basically 90% of all their stuff, they were like publishing foreign, like just getting the rights to other foreign. And, Sure. But he says now it's like 100% all like Spanish Yeah. authors and Spanish themes. So Yeah. Is there anything about how he created or how he made the book for La Casa, I guess, that was different for a native Spanish publisher than it would have been the same work for a French publisher? también le interesa porque, you know, tenemos la edición español y también tenemos la edición inglés. So él tiene la pregunta es, ¿qué necesariamente, en su opinión, tiene que ver ser español La Casa? ¿Hay cosas específicas que lo hace español o que tiene el estilo español? Para usted, ¿qué es su opinión de una novela español? And the reason I ask is because I specifically think that Wrinkles is a universal book, and I also think that The House is a universal book. But I'm wondering if there's any difference in his headspace. Sí, hace esa pregunta porque para él, cuando él leo Arrugas, se le hizo una historia universal. Pero él tiene Sí. curiosidad a ver que si La Casa para usted tiene ese espíritu español o qué lo hace español en su opinión, la historia. Bueno, la verdad es que tampoco no pienso mucho en este tipo de cosas. Es decir, intento contar las historias que me apetece contarlas, ¿no? Es verdad que algunas tienen un contexto más español que otros, ¿no? Es verdad que La Casa habla de cosas como muy concretas, ¿no? De España, pues el tema de la segunda vivienda, por ejemplo. Imagino que muchas cosas que hacen los personajes son muy españolas, pero la verdad es que no me preocupa mucho porque pienso que si detrás de eso hay una historia entendible, es decir, hay un tema humano, como es este caso, pues por ejemplo, pues bueno, el tema de la muerte, el tema de qué hacer con los recuerdos, ese tipo de cosas son universales. Entonces creo que si esta trama funciona, la de los sentimientos y la del tema humano, da igual el contexto, incluso quizás el lector extranjero va a agradecer el conocer otras formas de vivir que no son exactamente las suyas. Pero también dijiste que había un estilo francés, pero ¿usted dice que ese es estilo más español o...? Yo creo que ahora no hay un estilo francés en las cosas que hago. Creo que he llegado a encontrar un poco el estilo que funciona para las historias que quiero contar. Quizás si hay una influencia, no creo que sea del cómic francés. Puede que haya algo del cómic americano, de gente, pues como hablábamos antes, los que hemos dicho desde el principio, pues más de Jason Lutes, más
de Daniel Close, más de Chris Ware, más del manga también, de gente como Jiro Taniguchi, creo que también sería una influencia, o Tezuka para este tipo de cómic. No creo que ahora haya una influencia muy francesa en lo que hago. No, he would agree with you that he says that he's been kind of like tailoring his stories to have a more universal bent to them. He's trying to, you know, tell those stories that anybody can get into. And even though he said that, you know, some stuff was kind of like framed for the French market or for this market, he kind of sees that, you know, he has more like American influence than anything else. But definitely his stories are trying to more on a universal bent. Sure. Well, and he also mentioned I heard Tezuka. Yes. I heard a number of Japanese comics in there as well. Yeah. Do you think that international is where the future of comics is? La pregunta es que si, en su opinión, que el futuro de los cómics es más internacional. Yo creo que sí. A mí, desde luego, es una de las partes digamos que de mi negocio, por así decirlo. Yo creo que antes, es verdad que el cómic de superhéroes es totalmente universal, pero yo creo que con la novela gráfica hemos conseguido un tipo de público muy común, muy parecido en todos los países del mundo, que quizás no sea muy grande, o sea, que quizás sean pues 2.000 lectores en Estados Unidos, 10.000 lectores igual en Francia, 3.000 en Japón, en Italia, y la suma de todos esos empieza a ser muy importante, pero a nivel mundial yo creo que hay un mercado común de la novela gráfica. Yeah. He says for sure with his business that, you know, it's international because, like you just said, he'll sell, you know, 10,000 in France, 2,000 in the United States, 3,000 in Japan. But when you add that all up, it's like a common market of graphic novel lovers who enjoy this style. And yeah, he definitely sees it more international for him specifically. Además, yo creo que es un tipo de público que agradece en cierta forma el exotismo. Es decir, que lo que hasta antes, digamos, que era en contra, es decir, prácticamente en el cómic de masas, las historias suelen ser como en un universo cerrado, ¿no? El universo, podríamos decir, de Hollywood. Es decir, las historias suceden o en lugares reconocibles de Estados Unidos o en ciudades icónicas, París y demás, ¿no? Y todas las historias se mueven en ese ambiente. Sin embargo, en la novela gráfica podemos encontrar de todo. Historias que suceden en una ciudad de Canadá, como el caso de Seth, historias que suceden en un pueblo de Estados Unidos, que suceden en Irán, que suceden en el Líbano o que suceden en España. No hay ningún problema en este tipo de cosas. Yeah. And his major love of his fan base and the people that really enjoy his graphic novel is that it has changed from the closed kind of like societies of people that only want superhero, that only want, you know, Hollywood-based stuff. You know, the world of the graphic novel can show you what's going on in Spain or Lebanon or Iran or whatever. And that's the kind of market that he likes, people that have a more exotic taste. And, yeah, you know. Well, and it's maybe the power of it, too, to be able to show you what goes on in other places and to allow you to understand it in a way. I think comics are universal even in a way that film isn't, you know? People also often say that film is the universal language, but to me, comics are the language that transcends that barrier, you know? Yeah, Brian dice que lo que le encanta del libro gráfico es que también tiene mucho poder en términos de enseñar diferentes mundos y también atraer gente que normalmente no iban a leer cosas así, porque él siempre dice que mucha gente dice que la película es el lenguaje universal, pero que también el cómics tiene ese poder de, you know, sobrepasar barreras y también es un lenguaje muy universal que tiene mucho poder. Claro, yo creo que ahora volvemos a lo de antes, ¿no? Se ha normalizado el cómic. Hasta hace años era una rareza.
esa, esa homogeneidad que tenía el cómic, ¿no? De que era un estilo todo muy parecido, los autores eran todos muy parecidos, los temas que se tocaban eran muy parecidos. Sin embargo, ahora tenemos lo que ocurre en el cine o lo que ocurre en la novela, es decir, autores de todas las partes del mundo contando sus historias personales o las historias que suceden en sus países. Yo creo que eso ha dado una gran riqueza a este medio. Yeah. He said that this is why it's a peak time for the graphic novel, especially, and it's such a rich time because people are telling their own personal stories, and it can be just like film, tackling any kind of issue or theme, and that just has made the whole graphic novel, scene right now rich with ideas and creativity. Very much so. I agree. So let's talk a little bit about the craft of the house. How do you work? Do you work pen and paper, digital? So, now quieres saber más específico en términos de su trabajo, que todavía es pluma en papel o es digital. ¿Qué es su estilo cuando usted trabaja? Bueno, pues si queréis os lo puedo enseñar con imágenes. He does Si have queréis some ver un poco images ese he'd like to proceso. share. Very much so. I'm very happy to. You have Perfecto. control of your camera. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. De hecho, Con a ver todo cómo usted. a ver si lo conseguimos. A ver. But can we answer the top level question while we're doing this? Pero si puede hacer eso y hablar a la misma vez. Physical? Sí, os lo enseño al mismo tiempo que... Okay. So, él Ok. de seguro quiere saber, ¿pluma y papel Sí. o solo digital? Lo perdimos. Did we lose him? It's possible we've lost him. That would suck. Actually, he's an interesting cat. Yeah, no, for sure. It's there. Hola, Paco. Sí. Ok. ¿Me oíais cuando os enseñaba las Lo imágenes o no? perdimos todo. ¿Cómo? Perdimos su imagen. Ah, vale. Pues, a ver. So digital or A paper? ver. Pero todavía quieres saber, ¿papel y pluma o digital? Una parte es, sigo trabajando a mano, sigo trabajando de la misma manera, pero luego todo lo que es el color es digital. No, he still does pen and paper, but Nice. of course everything dealing with color, he does do digital. Yeah, no, that's understandable. Entendible. The Sí. When you lay out Oh, here's some we're images. back. Okay, great. Oh, I can Ah, see lo las tenéis imágenes. ahí. Yeah. Sí, mirad. A ver. Os voy a enseñar. Estáis viendo las imágenes, Oh, ¿no? okay. Aquí, okay. Estos son los bocetos. Yo sigo trabajando a mano en toda esta parte. Yeah, these are the Esto es el dibujo illustrated a lápiz. ones. He still does all this by hand. Mm-hmm. Lindo. Y este es el resultado final, que sí que es digital. And then we digitize Por ejemplo, este es el boceto de las tarjetas que creo que habéis hecho. Yeah, Este es that's the la colors, tinta the finalized ones with shading and tints. y el color que es digital. Lindas. When he does the roughs, how long does he spend? Is he like, obviously those are fairly detailed roughs, three things back. Cuando comienza los principios, ¿qué tanto tiempo le toma para comenzar con las ediciones primarias? Se mira como son bien detalladas. Sí. Mira, esto por ejemplo es el comienzo del proyecto, en el que tenía la idea más o menos de qué hacer. Entonces tengo un cajón entero en el que voy anotando las ideas y al mismo tiempo de que voy... Sí, entonces esta por ejemplo es la idea para la casa. Me hago esquemas como el que tenéis a la derecha. Y luego los capítulos, ¿verdad? Sí. Y luego pues me hago un guión. Este es el guión donde, me hago ahí mis anotaciones encima del guión que me he escrito. Tacho cosas que luego no me funcionan cuando las estoy pasando a imágenes y me hago unos garabatos para saber qué información va en cada página. Written outline, and then he'll jot down images that he wants to include and not forget. Okay, so I want to ask at this stage,
why did he choose the landscape format rather than a more traditional, you know, A5, A7 format? Sí, la pregunta ahorita es por qué usted escogió el estilo de dibujo que usted escogió más bien que lo tradicional que iba a ser Sí. cuadros o Bueno, cajas así. en primer lugar por aburrimiento. Es decir, Number one, boredom. He definitely wanted to do something different. porque yo creo que lo peor que te puede pasar es empezar un nuevo proyecto que sabes que te va a llevar años y tener muy claro cómo lo vas a resolver. Yo creo que si no sufres, mal asunto. Entonces decidí cambiar el formato porque necesitaba como un aliciente, ¿no? Para la historia. He says the worst thing as an artist is knowing how it's going to turn out, you know, when you start a project. So he really wanted to challenge himself by doing something just different for him where he wouldn't know how it would come out. So Sure. A mí fue muy divertido. and it was very very fun. The pacing of a page in landscape is different than the pacing of a page in a more traditional format. Yeah? Sí, que Brian dice que como usted comenzó la historia, you know, el ritmo, que era todo totalmente diferente que una cosa más tradicional. ¿Cómo Sí, escogió, cómo salió eso? bueno, primero decir que esta historia para mí es muy personal y muy especial, porque bueno, porque habla de la muerte de mi padre. Mm. Yeah, first of all, this was different for him because it was for the first time something really deep and personal that had happened to him, Sure. relating to the death of his father. So it did come out different than other stories that he's drawn. I wonder Coincidió though. además que, bueno, que yo acababa de ser padre por primera vez cuando murió mi padre. Entonces ese momento para mí fue como muy especial y decidí hacer un cómic justo en ese momento. O sea, a los pocos meses de haber muerto mi padre, pensé que la mejor forma de poner en orden mis sentimientos era hacer un cómic. Wow. That he started this comic right after his dad died, but at the same time, he became a father for the first time. So he noticed that all these things were coming out differently than before. So he really pushed himself to just let all those new feelings just come out. And it obviously came out in the rhythm and the tone of the book. Sure. Yeah. No, I see that. I guess one of my questions is the mechanics of a page. Oh, this is his dad right here. Oh, very nice. Yeah, these are the back of the book too. But the mechanics of a page, you know, the rhythm. So a traditional comic page, right, is kind of 3 rows of 3, right, which gives a very specific rhythm. But this is 2 rows of 4. But he also doesn't do 2 rows of, like, there's pages like these, right, where I'm not sure where the eye's supposed to go here, right? So was this a struggle working in this format? Because certainly as we get later into the book, we go very much into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? Yeah. Like these become very, but the first 15 or 20 pages, it looks like he's trying to figure out how a wide screen page works. No, para Brian se le hizo muy interesante y diferente cómo usted escogió, cómo al ojo las cajas se arreglaron en el libro, porque no tradicional, 3 cajas, unas veces es una caja, 4 cajas, que muchas veces él no supo dónde llevar el ojo, pero el estilo del libro, el ritmo es específico para su estilo y él quiere saber cómo se arregló así las cajas o cómo Sí, arregló las páginas. sí, bueno, primero uniéndolo con lo de antes, quería decir eso, que al ser una historia tan personal, lo que intenté fue que no hubiese demasiado artificios, es decir, que fuese todo como muy honesto, la forma de contarlo, que fuese como muy sencilla, que no hubiese giros, que no hubiesen trucos narrativos, ¿no? Para esta historia, porque como digo, quería que respirase honestidad. Wow. Like since it was such a personal story to him,
that he definitely did not, and it affected him in so many different ways, and different ways that he couldn't explain. He definitely wanted to not do it in a traditional narrative. Yeah, sure. Just like a feeling hit him, an image hit him, he tried to convey that to the page. So it was not, he really wanted to get to the out of the way of the traditional narrative and just image here, feeling here. So that's why maybe it has an untraditional, setup. But yeah, there's nothing wrong with it. I was just curious if there was any external thought process about that, rather than. Yeah, I accept the answer though. Yeah, Brian le gusta su contestación. No lo quería, Sí. alegar de Sí, no he contestado. No he contestado, no. En cuanto a lo de las calles y la página, la verdad es que nunca había hecho un cómic en ese formato, en formato horizontal. Entonces, bueno, fui explorando al mismo tiempo que iba creando, ¿no? Y me di cuenta que el formato horizontal era muy bonito porque te daba muchas posibilidades, ¿no? Podías dividir incluso la página, por un lado, haciendo algo contemplativo y por otro lado de la acción. Digamos que te daba soluciones que creo que la página vertical no me daba. That he really tried to be experimental, and he really did dedicate himself to do it more horizontal, tell the story that way than vertical, and he said that helped him and it made it easier for him to show his emotions and different themes that he was trying more horizontally than vertically, and that was the style that he really wanted to explore. Yeah, no, I like it. It's fascinating to me. Le encanta, se fascinó que tomó esas chances en el estilo. Sí, además yo creo que el formato horizontal le iba además, bueno, esta es la casa real. ¿Y dónde es? Está, bueno, muy cerca de Valencia, de donde yo vivo, a 30 kilómetros de Valencia. About 30 miles outside of Valencia. Okay, and actually, let me ask, because the story and their real life may be different. What did they end up doing with the house? Did they end up keeping it, or did they end up selling it? Que porque nos encanta el libro, queremos saber la verdad. No, en fin y a cabo, ¿qué pasó con la casa? ¿Se vendió o todavía la tienen? Bueno, pues la verdad es que esto demuestra el poder del cómic. Yo tengo dos hermanos, como aparece en la historia, y la idea que teníamos era vender la casa, pero yo decidí ir a esa casa digamos que para inspirarme, para poder hacer esta historia. Entonces, durante 2 veranos me pasé, bueno, el tiempo ahí en esa casa. Hice el cómic allí. Y cuando lo publiqué, lo leyeron mis hermanos y los convencí para que no vendiesen la casa. Wow. No, he said it's funny the power of comics and graphic novels because, at first, his brothers and him, they were pretty much set to sell the house. Yeah. But they gave him the opportunity to go, get the memories, work inside the house because he completed the graphic novel in the house. But then when he showed it to his brothers and showed what he was trying to do, that they finally said, yeah, we need to keep the house, so they've kept it. Oh, that's nice. That's really great. And which of the brothers are you? You are... En específico, ya quieres saber cuál de los hermanos sos. Sí. Bueno, soy el primero. ¿Barba? El primero, el que es escritor. Oh, the one that's the writer. Yeah, okay, that's what I thought. Okay, that's what I thought. ¿Estabas pensando el más chulito de la barba o el escritor? Sí, hombre, por supuesto, ya que me dibujo el mejor. That he says since he's the artist, he made himself the most handsome, too. Well, Sí, la verdad es que, bueno, que esta historia la podía haber contado totalmente desde la realidad y sin nada de ficción. Pero pensé que con ese poco de ficción, de alterar algunas cosas, me iba a sentir más libre, porque me daba miedo, la reacción de mis hermanos, de que dibujase cosas que ellos tuviesen muy claras, que eran verdad, y incluso mías mismas, ¿no? Pensé que ese poco de ficción que tiene la historia me iba a permitir desnudarme, digamos, con más libertad. Pero Brian sí está feliz que todavía tienen la casa. But, sí, me alegro. I am. No, I mean, especially after reading the book. Especially after reading the book, I'm really glad that you ended up keeping it, because it's not clear in the text what's going to happen, and so
I'm glad in reality. It makes my heart feel better. But Brian de seguro quería comunicar que en su corazón está muy feliz que todavía tiene la casa, porque el libro al fin no da 100% en qué dirección se iba. So, él está muy feliz que todavía tienen la casa. Sí, Paco, de hecho yo creo que let me decirle otra cosa, es que Paco did want to admit, though, that even though it's a very realistic thing, that he did fictionalize some things Oh, of course. to protect his brothers. Sure. And he also said that fictionalizing a couple of things also gave him the freedom to tell a deeper story. I 100% understand and think that's the way it should be. Did his brothers read the? Well, obviously, and it's a brother and a sister here. Yeah. So that's one big change. Exactly. But did his brothers read this as he was creating it, or did they not see it until it was done? Él tiene la pregunta que si su familia leyeron el graphic novel ya cuando estaba completo o si usted permitió que ellos leyeran porciones cuando se estaba creando o solo cuando no, lo leyeron cuando ya estaba terminado. They read it when it's completely done. Sí, porque ellos no suelen ser lectores de cómic. Entonces pensaba que los bocetos igual no los veían, no los entendían. Entonces me esperé a que estuviese todo terminado e impreso. Y lo curioso es que cuando ellos lo leyeron, lo primero es que les sorprendió que yo hubiese hecho una historia sobre esto, porque ellos decían, bueno, pero si nuestra historia no tiene nada de especial, es la historia de cualquier persona. Nuestro padre no era nada especial, ni la casa es nada especial. Esto a quién le va a interesar, ¿no? Pero ellos no entienden que precisamente eso es lo que interesa. Wow. Qué historia tan linda. No, that he said that he didn't want to show them in the beginning because they're not comic book fans, they don't get it. And then when he first started telling them that he was going to do a graphic novel about the house and about their father, they didn't understand what he was talking about because to them, it was like, this is a no big deal house. Our dad was not well known or he wasn't successful. Yeah. Who's going to care? Who's going to have an interest about this house or about our father? They saw no way that this would be of interest to a larger audience. So. Yeah. And what was their reaction when they actually read the book? Y ya al final, cuando leyeron el libro, ¿qué era la reacción más primaria que le enseñaron a usted? Bueno, que para ellos era como si les hubiese hecho un regalo a mis hermanos, ¿no? De haber contado pues nuestra historia en un libro. Un libro que ellos pensaban que iba a ser un desastre comercial, pero pensaron que era un regalo para ellos. Wow. That when they finally did read it, they said it was like a gift, like a really powerful gift. I mean, they still thought that nobody would buy it, but I mean, but they took it as a gift, like a real special gift to them. But that's great. How old is his son? ¿Cuántos años tiene su hijo ya? Tengo 2 niñas pequeñas. Oh, ¿niñas o niños? Sí, 2 niñas. Oh, 2 daughters. Okay, daughters. Okay. Sí, y lo curioso es que con esta historia, y es que yo sigo yendo a esa casa. Ahora voy todos los veranos, voy fines de semana, voy todo el tiempo que puedo, voy a esa casa. Y en cierta forma es como si hubiese heredado el sueño de mi padre. O sea, la historia ha ido más allá. Entonces, ahora soy yo el que se encarga de esa casa y ahora soy yo el que obliga a mis niñas pequeñas a que me ayuden a hacer tareas en esa casa. ¿Cuántos años tienen? 4 y 7. Okay. That the weird thing now is that since they own the house, that they spend every summer in the house now, and that the dream is realized, his father's dream now, because now he gets to go there and then he tells his daughter and gives them chores to do and makes them fix everything up. So the circle is complete and the dream has come true. But he spends every summer at that house now. So are they 4 and 7? 4 and 7. Oh, so they're much younger than I actually thought they were when he was creating this. Because I thought that one of the stronger parts of the book was not the children's reaction to the father and memories of the father, but the grandchildren's memory of the father. Those actually felt almost the most true to me. Sí, porque lo que le encantó más a Brian era no las reacciones de los hijos
a la Mm. muerte del padre, pero más bien de los pequeñitos cuando del abuelo, o las reacciones de los niños más chiquitos, no tanto de ustedes, pero de los niños chiquitos. Ah, sí, sí, claro. Yo creo que en esto era difícil el contar esta historia porque realmente no hay, digamos que no hay un gran tema detrás de esto. Eh, Había momentos en los que cuando estaba trabajando en la historia, en las que dudaba, porque es como humo, es intangible Mm, esta historia. Esta historia no funciona porque detrás haya una gran estructura, una gran historia que contar, sino que funciona por pequeños detalles que van mm, estando a lo largo de la historia. Y tienen que ser momentos con los que el lector se sienta identificado, mm. momentos en los que él sepa, él ponga sus sentimientos en ellos, ¿no? Con lo cual, esos detalles de la infancia, de los personajes, del vaciar una casa, digamos que todo eso era lo que debía de funcionar. Wow. No, he says he likes that you appreciate that because he realizes there's no like overarching theme or storyline to this. So what he tried to do is fill it with little moments, Hmm. special little incidents that happen. So the fact that you picked up Hmm. of the little kid, the grandkids, Yeah. that's kind of what it was goal to fill it with Yeah. stuff because he realizes in the end his story is like smoke, intangible. Sure. Different people are going to feel different things. Yeah. And well, this is what I wondered. This is why I asked about his children. Those things that he's purely fictionalized, or are those things that he remembers about his own grandparents? Oh, interesante. So, por eso hace la pregunta, porque él quería saber si esas reacciones eran reacciones que usted miró de sus propios hijos o eran memorias de cuando usted era chiquito o cómo, Se juntan cómo las llegó dos, esa ficción sí. al libro. Sí, se junta todo, se junta siempre en una obra como estas, acabas utilizando todo lo que puedes, ¿no? Por una parte utilicé recuerdos de mi infancia, también recuerdos de la infancia de mis hermanos que les pregunté, y luego también, lógicamente, pues de la reacción de mis hijas también. Yo creo que al final la ficción se trata de juntarlo todo para que sea creíble. Wow. So he says he used a mixture of everything, his own childhood memories. He talked to his brothers as well, get their feelings, but then, of course, he also got his children's reactions, but he used everything at his Sure. disposal as a writer and an artist. Very good. Very good. To me, it's the kind of universal work that, even though it's not my specifics, I felt this, I understood it, I got what the emotions were, and I admire it for that. No, él de seguro quiere decir que este es para él una obra universal que le afectó, que le tentó mucho, porque realmente no es de su vida ni de sus circunstancias, pero la historia lo entendió, le afectó y por eso él dice que es una gran obra, Paco. Ah, muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Cuando haces una historia de este tipo. Mira, me extiendo un poco. Me contaba un amigo, tengo un amigo que dibuja superhéroes. Es Salvador La Roca, no sé si lo conocéis. Trabaja para Marvel. He says, do you know Salvador La Roca? Absolutely. Brian lo conoce, sí. Sí, bueno, él me contaba que en una sesión de firmas, creo que en la Comic Con, tenía como mucha gente que iba con su comic book para firmar. Entonces llegó uno que no tenía un comic book y que se quitó la camiseta y se había tatuado en la espalda, se había tatuado una portada que había hecho. Entonces quiso que le firmase directamente la espalda, ¿no? El tipo de lectores que tiene Salva hacen ese tipo de cosas o le preguntan si es más fuerte Iron Man, si Spider-Man realmente, yo qué sé, cualquier cuestión de estas. Sin embargo, los lectores que tengo yo a mí me enriquecen muchísimo porque me cuentan, pues a partir de la casa, sobre todo de la casa y de Arrugas, me cuentan sus vivencias, me cuentan pues cómo se han sentido identificados, si han tenido
alguna historia similar. Entonces, para mí, las sesiones de firmas se convierten, bueno, en una especie de terapia que la verdad es que es la parte más bonita de todo este trabajo. Wow. He says the thing that's most satisfying for him is hearing, opinions like yourself, because he has his friend Salvador, that they do signings at Comic Con, and people want them to sign his Iron Man tattoo. People will come up to him and say, "Will you sign my Iron Man tattoo?" Or they want to know who's more powerful, Spider-Man or Iron Man. But he says at his signings, he gets people that want to talk about their dads, or want to talk about loss, or want to talk about shared experiences. So that's why he finds that so satisfying, Rich. Doing these type of works. That's the kind of interaction he has with his fans, and he loves that. Yeah, and I love that we live in a medium where we can tell stories like this. Sí, y a Brian le encanta. That they're important, right? Sí, y Brian le encanta que es tan importante que trabajamos en un medio donde historias como las suyas se pueden expresar y que tienen ese impacto en la gente. So, él está muy feliz de poder promover su trabajo. Thank you, man. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, seriously. Thank you. En serio, okay. muchísimas gracias. Because it means something to me, and I sell these for a living, and I feel good about selling this. Sí, que más importante, él sabe que él vende estas cosas para su vivienda, pero le hace feliz que él pueda vender un tipo de arte así. So, gracias. Muchísimas gracias, y espero que pueda vender muchos en su librería. His hope is that you sell many, many more in your bookstore. And we very much will. All right, so let me just go one last question, and I don't know that he'll necessarily have an answer for this. La última pregunta, y no sabe si tiene contestación para esta, pero... But this is the first book that I can think of that is English and Spanish in simultaneous release. How much of this had anything to do with what anything Paco wanted, and how much was just Fantagraphics going, I think America's ready? No, wow, good question, Brian. Buena pregunta de Brian, porque hemos notado que esa es la primera vez que se vende a la misma vez la edición español y inglés. Y queremos saber si esta era su idea, o Fantagraphics, o de quién era esta excelente idea. Sí, la idea es de Fantagraphics, y me parece que es la primera vez que hacen este experimento, ¿no? Veremos si realmente hay tanto lector interesado en el español como para que justifique una edición. Ojalá sea así. Wow, that it was Fantagraphics' idea, and their idea was to let's see, how big the market is for this kind of thing, and let's publish it at the same time. Yeah, great. I think that's great. I think it's amazing that these are both available at the same time, and I actually really enjoyed looking at them both. There was only one page that I actually had a question about translation. Pero sí tiene una página específica. I don't know that. So page 114. Y la página 114. All right. Él tiene pregunta a ver si se The last panel on page 114. Si se trasladó correctamente. So in the Spanish, it's Podemos, and then it's gibberish, right? Is Podemos a word? Yes, Podemos is can we. So it is. So it is still we can. We can. Gibberish. Yes. Okay. All right. Okay. So sí se trasladó correctamente. Porque es la página donde comenzamos Podemos y luego comienza a hablar así palabras no conocidas. Only because the gibberish is the same. I love the fact that Pero lo hicieron lo mismo en la translación inglés también. Sí. Like those aren't words. Porque esos no son Está bien traducido entonces. Sí. Silly. Bueno, igual decir nada, ya una última cosa también, ¿no? Que hay un proyecto de película que todavía está arrancando y están trabajando con el guión. Todavía imagino que tardarán años y la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver. ¿De la casa? Sí. Wow, a film project is starting up from La Casa. Oh, nice. Wow. As a film or animated? ¿Caricatura? Sí, imagen real. Oh, a realistic film? Con actores. Okay. He says he knows it might take a couple years, but that's in the works. Okay. Is that Sí, la verdad es que tengo mucha curiosidad porque me parece muy difícil de adaptar la casa. ¿Eso sí lo han contratado y usted está incluido en ese proyecto? No, bueno, compran los derechos y te olvidas.
Interesante, lo vamos a tener que buscar. In Spain? or Sí. En America? España, Almodóvar. De, momen- de momento en España, pero bueno, hay más proyectos, porque por ejemplo el último, el del Tesoro de Cisne Negro, que ha salido en España y todavía no ha salido en Estados Unidos, también va a ser una miniserie, una coproducción con Estados Unidos y la dirige un director español que es bastante conocido que se llama Alejandro Amenábar. Oh, sí, ábrame los ojos. Ábrame los ojos. Sí, exacto. Sí, pues él va a adaptar el último cómic que he hecho y seguramente aparecerá en Estados Unidos. No, Spanish film production, but Okay. I don't know if you saw Vanilla Sky. Sure, absolutely. It was a Spanish film before. Yeah, I remember that, yes. So the director of that is Yeah. adapting. Wow. Yeah. That guy's talented. Yeah. Yeah. Brian conoce a Amenábar, so dice, Yeah. wow, talentoso. Ah, sí, sí, director. sí. I actually saw Pues están ya trabajando I don't remember están what- trabajando ya in con Spanish, esa but I saw adaptación. it in Spanish before I saw the Tom Cruise version. Oh, él sí también miró Ábrame los ojos en español, so Brian también Sí. miró esa película. Yeah. Oh, Sí, sí, pues excelente. ahora hará una adaptación a miniserie de televisión. Oh, nice. 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 What's next comics wise? ¿Y el próximo proyecto, comics o graphic novel? Sí, sí. Si queréis os enseño un pequeño detalle, Oh, he can show ya us. que estamos en la Something. intimidad. We love seeing stuff in progress. Nos encanta mirar cosas que están en progreso. Sí, bueno, Ya os vamos cuento a un esto. poco, porque es con lo que estoy trabajando ahora con ello. He was actually working on it today. A ver, Before 5 a.m.? Well, man, no, not today. Last night. ¿Está diciendo estaba trabajando hoy día o anoche? Pero se me sí, sí, olvida que sí, son las vamos, 5 de la mañana. anoche, ya me lío con si es de día, de noche. A ver, lo comparto y con esto termino. Perfecto. He said he'll share this and he's A off. ver. He's off. Yep. A ver, What's the premise of the next un one? momento. ¿Qué tipo de historia? Pues muy parecida, creo yo, a la casa. También personal. Sí, ahora verás. Another personal story Wait. in the vein. A ver. Good. Brian está feliz. Oh, ya tiene no un me deja. fanático aquí en Brian. Sí, no sé qué pasa, pero me da error al compartir la pantalla. Como dice mi mamá, cosa del diablo. Sí, a ver, un Says momento. because he's trying to update it, he's getting a fail thing. Wah, wah. Gracias por darnos la tentación. What's the title? We lost him again? Did we lose him? Wah, wah. There he is. ¿Y el título, Paco? De momento regreso al Edén. Oh, Return to Eden. Return to Eden. Okay. Y ahora, a ver. There it is. Bueno, pues Yay! Lettering. ¡Yay! sí, se ve bien. Letras. A ver. Bueno, pues estos son los bocetos que me hago. Y llegamos a cuento la historia. A ver. Oh, Vicente, así era el nombre de mi papá también. Sí, mira. Mi madre es esta que veis en mitad de la imagen, ¿no? My mom. Oh, qué bonita. Sí, bueno, mi madre solo tiene, antes de que se casase, solo tiene 3 fotografías. Una es esta, His mom in the middle. Only 3 photographs of her before she got married. otra es esta de aquí, That's the second one. Only 3 photos before you got married. Wow. y esta de aquí. Esta es la única fotografía que mi madre tiene con su madre, Her only photo with her own mom. Wow. porque su madre murió muy joven. Oh, her mother. Entonces, esta es una foto que ella siempre ha tenido al lado. Her mom Y always had es una a historia alrededor de esa fotografía. And the whole graphic novel revolves around that picture. Wow. Great. Do we know, is this going to be published by Fantagraphics in America or? También con Fantagraphics esa relación continúa. Sí, yo creo que sí. A mí la verdad es que me gusta no cambiar de editorial y me parece que mejor que con Fantagraphics no puedo estar. Y lo han tratado bien. Well, I think they're a good Sí. publisher too. You know, their character is great. Yeah. Well, amazing. That looks great. Increíble, Paco, gracias.
Really appreciate it. Nada, ha sido un placer y bueno, y espero que el siguiente que se publique en Estados Unidos, que podamos volver a hablar. His hope is that when it published here in the United States, we can talk again. Yeah. Well, and I hope the next time you come to the United States, if you want to come up to San Francisco, let us know. We'll figure something out. Especialmente si tienes la oportunidad de venir a San Francisco, tienes amigos, tienes familia aquí, Paco. Muchas gracias. Espero poder ir más a menudo a Estados Unidos. Me parece, pues bueno, un sitio increíble y, como decíamos antes, que tiene a muchísimos autores a los que admiro. Pero San Francisco es mejor, so. Sí, ya eso me han contado y además hace mucho mejor buen tiempo, ¿no? No, he says he likes the United States. It's a place where, authors can, get paid, but he has heard that San Francisco is the best, so. San Francisco is pretty much the fucking best. Yeah. Except when it's the worst. It's both. It's great. That's how it is. Very good. Well, put it back on your screen so we can see your face again. Te queremos mirar tu carita otra vez, Paco, porque... Sí, estoy en ello. There you are. Ahí estoy. And I want to thank Ok. for participating in this. I know it was crazy early in the morning for you, but like I said, we love this book. We think this book was great. I encourage everybody to buy a copy of The House, or La Casa if you prefer. I'm good either way. Que de todo alma te quiere dar agradecimiento por participar en esto. Él sabe que era duro tan temprano en la mañana, pero él tiene tanta estimación de su trabajo y este libro, La Casa, y le va a decir a todos que lo compren, pero Bien. de todo corazón, gracias, Paco. Nada, dile le daré el porcentaje habitual que suelo dar a quien me promociona. That he will give you the same percentage that he gives everybody that promotes his book. Very good. I like that. Le gusta eso. I like that. Yeah. So, I mean, this is the kind of comics we want to sell. This is what we want comics to be. No, especialmente sus tiendas, este es el tipo de obra, el tipo de arte que le encanta vender. Eso, ningún problema. Muchísimas gracias. Pues nada, lo dicho, que vaya todo muy bien, que venda muchísimos y espero que nos volvamos a encontrar en la siguiente presentación de un cómic. He says, take care, sell a lot of books, and he hopes to meet again next time. All right, very good. Okay, gracias, Paco. Thank you, Paco. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Chao. Bye, bye. Ciao. And then I want to thank you, Ricardo, for doing the translation here and doing this. Do you want to plug for a second for the Latino Comics Expo? Yes, the Latino Comics Expo, the nation's largest gathering of Latino and Latino comic book artists and creators. We're actually having our next animation show. We also run the nation's largest animation show for Latino creators, which will be held this January 25th, 2020 in Las Vegas, Nevada. Woo! So if you want a destination vacation, join us there. Sounds great. Do you have a URL to go to? Yes, www.latinoexpo.com. Follow us on Facebook, Twitter, and all the other social medias. Do those things, I'm telling you. I also want to thank The Beat for being our sponsor and helping us bring great conversations about great books every month from great creators. So our book this month was The House by Paco Rocco. If you have not got yourself a copy of this or bought it, I thoroughly encourage you to do so. It is also available in a Spanish edition, La Casa by Paco Rocco, from Fantagraphics. So one way or the other, get a copy of this book. Next month's book, hey, I'm going to give you some news. Next month's book is Little Bird by Darcy Van, I think it's Holgeest, I think, and Ian Bertram. This will be Ian Bertram's second appearance. Both these guys will be live in person here on what I have written down as December 18th. So mark that down. That will be an interesting conversation. I also will tell you that we have this coming Saturday, November 23rd. We've got Jennifer Holm for the Kids Club for Sunny Rolls the Dice, which is great. And then I don't remember the date, but we've got Lily the Thief in December as our December Kids Club. He's Finnish and doesn't speak any English and didn't want a translator. Oh, I can't help you there. So this will be the first time. This will be really interesting that we're going to do, the first time ever, we're going to do the interview with the editor, the American editor of the book, and how they go from a Swedish or Finnish version
to something. This is a fascinating conversation Wow. because I've never talked to anybody like that before. So that's it for the month. Thank you very much. Thank you for bearing with us. Thank you for coming out. Thank you for doing this. Thank you, The Beat. Thank Jordan. Yay. Yay. Thank Nathan for working the store. And everybody, goodbye. We'll see you next month.